Y hoy vamos a hablar precisamente cuál ofrenda acepta el Señor y cuál no. Precisamente estamos en Génesis. Si recordamos que estamos en nuestras Biblias en Génesis y recordar un poco todo lo que hemos andado, por dónde hemos caminado, cuando el Señor crea un mundo perfecto. El universo lo crea absolutamente perfecto, ¿cierto? La Biblia dice que era bueno. Que era bueno en gran manera, dice la palabra de Dios también. Y nosotros habíamos dicho que eso se refiere al funcionamiento. El funcionamiento del mundo era perfecto. Y después de que el Señor crea el cielo, la tierra y el firmamento, las estrellas, todo lo que en el firmamento hay, crea los animales, las plantas, los ríos, todo lo que nosotros vemos ahora mismo. Y después de eso, ¿qué hace el Señor? Crea lo más hermoso para él, lo más valioso, que es el hombre y la mujer, que era el hombre y la mujer. Y nosotros vimos que el Señor los puso en ese huerto llamado huerto de Edén de una manera perfecta. También hemos estudiado cómo el hombre anduvo allí por un tiempo y luego pecó, luego cayó. Eso ya lo habíamos hablado en Génesis capítulo 3. Pero hoy vamos a ver algo bien interesante, porque después de que el hombre peca, el Señor, dice la palabra, vamos a ir a Génesis capítulo 3, vamos. Génesis capítulo 3. Aquí hay algo bien interesante porque el hombre, exactamente cuando el hombre peca, lo vemos en Génesis capítulo 3 y versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Esto es inmediatamente que el hombre cae, que el hombre peca, y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Ya lo habíamos dicho, que conocieron que estaban desnudos. Se perdió la inocencia para pasar a la conciencia. Eso ya lo habíamos visto en domingos anteriores. Pero aquí hay algo bien interesante. ¿Qué hicieron ellos? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hojas de higuera y se hicieron delantales. Se vistieron. ¿Por qué se vistieron? Porque se vieron desnudos. Porque el pecado ya estaba en el corazón de ellos. Eso representa que ellos están cubriendo su pecado con esas hojas de higuera. Pero resulta que eso que hicieron ellos es algo muy humano, y vamos a ver qué pasa con eso precisamente hablando sobre esa ofrenda que hicieron ellos. Porque más adelante, ya cuando vamos a ir a Génesis, ahí mismo en el versículo 21, en capítulo 3, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Se dan cuenta qué pasó aquí? Ellos estaban vestidos con hojas de ¿qué? De higuera. Después de que ellos pecaron, ellos cosieron esas hojas de higuera y se las pusieron, ¿de acuerdo? Pero el Señor, ¿qué hizo? Los revistió. O sea, este vestido que ellos tenían fue quitado y el Señor los revistió y los colocó ¿con qué? Túnicas de pieles y los vistió. Y ahí lo que vemos es el primer sacrificio. Ahí no nos habla de qué animal, realmente no nos habla con qué animal o qué animal fue sacrificado. Y nosotros tenemos que deducir que hay un sacrificio de un animal. Hay un sacrificio de un animal. Y por ende, este animal que fue sacrificado se le quitó la piel, el Señor le quitó la piel y vistió a Adán y Eva con esas túnicas de piel. Y esto tiene un significado muy importante. Descubrir de Dios cómo es que esto es tan importante para nuestra vida. Y es importante entender por qué el Señor cubre a Adán y cubre a Eva con esas túnicas de piel. El primer sacrificio fueron esos animales. ¿Qué tipo de animales? No lo dice la palabra de Dios exactamente. Puede ser un oso, puede ser, bueno, la piel de un animal. No sabemos qué animal, pero ese animal podría ser una ovejita, ¿no? Que normalmente podría uno pensar, pero una ovejita y con la lista de las ovejitas. Bueno, pero exactamente no lo dice el versículo. Más adelante vamos a retomar este versículo y vamos a ver cuál es el significado espiritual profundo sobre este versículo.
¿Qué era lo que el Señor quería hablar acerca de este sacrificio de este animal? Bueno, vamos a nuestro texto base, Génesis 4, del 1 al 7. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Te rogamos, Rey de la Gloria, que tú hables a través de tu bendita palabra a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice que es viva y que es eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Nos renueva, nos alivia, nos fortalece, Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Por eso te agradecemos mucho, porque tenemos la oportunidad de libremente abrirla en este lugar, Señor, compartirla, Señor, y sobre todo que la palabra, Señor, se vuelva viva y eficaz y que penetre, Señor, a nuestro corazón de tal manera que nos cambie, Señor, que haga un cambio, Señor, a través de ella en nuestras vidas. Por eso te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a nuestro texto base, Génesis 4, del 1 al 7. Todos ahí, Génesis 4, del 1 al 7. La Biblia dice así: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Amén. Bendita palabra de Dios. Y lo primero que vamos a ver es realmente qué pasó con las dos ofrendas. Aquí tenemos dos ofrendas, ¿de acuerdo? ¿Quién llevó una ofrenda? Caín. ¿Y quién llevó otra ofrenda? Abel. Aquí hay dos tipos de ofrendas. Y nosotros podemos decir, bueno, pero qué extraño, ¿no? Porque si fueron dos ofrendas, ¿por qué el Señor no aceptó las dos ofrendas? ¿Por qué el Señor no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Por qué sí aceptó la ofrenda de Abel? ¿Por qué miró con agrado la ofrenda de Abel? ¿Por qué no miró con agrado la ofrenda de Caín? Pues eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál ofrenda acepta el Señor y cuál no? ¿Y por qué? Vamos a descubrir cuál es esa ofrenda. Porque muchas veces nosotros queremos ofrendarle algo al Señor. Pero realmente, ¿cómo ha sido esa disposición para esa ofrenda? Y es precisamente lo que vamos a ver. Veamos. Primero, ofrendas que el Señor no acepta. Vamos a mirar vamos a mirar cuatro numerales. Vamos a mirar cuatro numerales que nos van a indicar qué ofrenda no acepta el Señor. La primera, las buenas obras. ¡Wow! Las buenas obras. ¿Para qué? Ya vamos a mirar. Buenas obras. Aquí podemos decir, uy, ¿cómo así que las buenas obras no las acepta el Señor? Bueno, si las buenas obras tienen el fin de la salvación, ojo con esto, salvación, de la redención o de la vida eterna, el Señor no acepta esas ofrendas. Vamos a leer un texto. Vamos a Romanos 3. Vamos a ir a Romanos. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Hoy vamos a recorrer nuestra Biblia, porque de eso se trata, que la Biblia que hable a nosotros, ¿cierto? Vamos a ir a Romanos 3
y vamos al 19 y al 20. Dice, Romanos capítulo 3, versículo 20. La ley dice, lo dice a los que están, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por las obras de la ley, ningún ser humano, ojo con esto, ya que ¿por qué? Las obras de la ley, dice la palabra de Dios, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Interesante, ¿no? Por ninguna obra que nosotros hagamos, ninguna buena obra, nosotros tendremos ni salvación, ni redención, ni vida eterna. ¿Qué hace la ley? Lo que hace la ley es mostrarnos quiénes somos. Es como mirarse a un espejo. ¿Ven ustedes en el espejo? Ustedes ven su reflejo, pero no son ustedes, ¿de acuerdo? Nosotros nos miramos a un espejo y vemos nuestro reflejo, nuestro rostro. Pero ¿en el espejo somos nosotros realmente? No. Es el reflejo de nosotros. Nosotros estamos aquí nos está mostrando realmente nuestro reflejo. ¿Qué pasa con las obras de la ley? Las obras de la ley son del hombre. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, no matarás. ¿Por qué dice la Biblia no matarás? El hombre asesina. No solamente mata el cuerpo, sino el alma también y el espíritu también. Por eso dice no matarás. La Biblia dice no robarás. ¿Por qué? Porque el hombre roba. El hombre roba. No solamente dinero, son cosas materiales, roba tiempo, roba amor, roba muchas cosas. Y así sucesivamente, si ustedes se ponen a mirar la ley de Dios, la ley de Dios muestra realmente lo que nosotros somos. ¿Somos qué? Pecadores. Somos pecadores. La ley nos muestra a nosotros que somos pecadores. Pero si nosotros solamente cumplimos la ley para satisfacer el propósito de Dios, no estamos salvándonos. No nos estamos redimiendo y no tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque las buenas obras simplemente nos están mostrando que nosotros podríamos, lejos de Dios, solamente con nuestro esfuerzo personal, salvarnos, redimirnos y tener vida eterna. Por lo tanto, estamos excluyendo a Dios, sacando al Señor de nuestras vidas, y lo estamos haciendo todo en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad. Por eso era que Juan el Bautista decía, es una frase que a mí me llama mucho la atención en la palabra de Dios, que yo tengo que menguar y el Señor tiene que crecer en mí. El solo hecho de cumplir las buenas obras no me dan salvación, no me dan redención, no me dan vida eterna. Por lo tanto, si yo me presento un día, porque me voy a presentar, todos nos vamos a presentar delante del Señor con mis buenas obras, solamente el Señor va a decir, son trapos de inmundicia, como dice la palabra de Dios. Eso no significa nada. Porque entre otras cosas, a pesar de que tú seas una persona que no haya robado, que no haya matado, que no haya hecho cosas así, siempre el pecado está en tu corazón. Siempre. Y en tu mente. Pecas con tu mente, pecas con tus labios, pecas con tus actitudes. Por lo tanto, si solamente vamos a presentarnos al Señor con las buenas obras, Él va a decir, no es suficiente. No es suficiente. Por tanto, esta sola ofrenda de las buenas obras no son suficientes. ¿Qué pasó con Caín? Caín se fue con sus buenas obras. Caín se fue simple y llanamente con los frutos. Muy buenos. Aquí no está diciendo en la Biblia que los frutos eran malos, que eran desagradables. Ahí no dice, yo creería, aunque no lo dice la palabra de Dios, que esos frutos eran buenos, pero eran sus buenas obras. Y eran las buenas obras de él porque él mismo había cultivado esa tierra. Él mismo había cultivado todo el día tierra y había llevado esas buenas obras.
que significa que ha sido sus propios méritos, su propia capacidad. Y entonces excluye a Dios ahí. Y nunca podremos excluir a Dios. Nunca. Si queremos ofrendar a Dios, siempre tenemos que incluirlo. No solamente incluirlo, tiene que ser la parte más importante de nuestras vidas. Primero, entonces, buenas obras. Las buenas obras el Señor no las acepta. Número 2. Entonces, podríamos hablar también de la religión. Religión. ¿Qué pasa con la religión? ¿Quién toma la iniciativa? Uno podría decir, pero el Señor acepta la religión. El Señor no acepta la religión. No la acepta, bajo ningún punto de vista. Porque la religión tiene al hombre, el hombre primero que es el que toma la iniciativa. El hombre toma la iniciativa y hace una serie de dogmas, una serie de circunstancias, presenta a ese hombre para formar esa religión. ¿Qué pasa con la religión? La religión es un plan del hombre, exalta al hombre, el hombre es el centro y finalmente la gloria es para el hombre. Si ustedes se ponen a mirar que todos los tipos de religiones exaltan es al hombre, por decir algo, los musulmanes, ¿a quién exaltan ellos? ¿A Cristo? ¿A Dios? Al profeta Mahoma. Los budistas, ¿a quién exaltan a Dios? No, a Buda. Las religiones que nosotros conocemos como cristianas también exaltan. ¿Qué es lo más importante para una religión como la católica? ¿Lo que diga el Señor en su palabra o lo que diga el Papa? Lo que dice el Papa. ¿Qué es más importante para la religión católica hablando de eso? ¿La Biblia o el catecismo o las encíclicas o lo que dice los concilios? Bueno, lo que dicen los concilios. Finalmente ellos están regidos por un hombre. Toda religión, absolutamente todas las religiones están regidas por un hombre y el centro es el hombre y la gloria es para el hombre. Por lo tanto, Dios no acepta las religiones bajo ningún punto de vista. Ahora, ¿qué pasó con Caín? Caín se fue con su religión. No solamente lleva la ofrenda, sino lleva también en el corazón la idea de que la gloria sea para él. Y que el Señor le diga: oh, Caín, me trajiste los frutos, qué lindo, qué hermosos, wow, es que tú sí trabajaste muy duro para eso, lo hiciste muy bien, Caín, muy bien, bravo. No acepta eso, Señor, porque entre otras cosas el Señor no comparte su gloria. Él no la comparte con nadie. Tú puedes ser muy inteligente y muy sabio sobre esta tierra. El hombre podía haberte puesto en un pedestal, pero tú siempre seguirás siendo hombre. Siempre. Y nunca podrás robarle la gloria a Dios. Por eso el Señor no acepta la religión. Y Caín llegó con su religión. No lo aceptó. El Señor no acepta religiones. Por supuesto que el Señor, si ustedes le pueden mirar aquí, no acepta ninguna ofrenda sin confesar nuestros pecados. ¿Qué pasó aquí? Algo bien interesante, porque el Señor realmente, Caín quedó atónito. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Y sin embargo, vamos a ir otra vez a nuestro texto, en Génesis, ahí capítulo 4, otra vez a vernos. Versículos 5 y 6, 5, 7, del 5 al 7, dice: pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Pero fíjense lo que dice ahí. No miró con agrado a Caín. Primero, no miró con agrado a Caín. O sea, la actitud de Caín, la disposición del corazón de Caín, no lo miró con agrado. Y después no miró tampoco la ofrenda con agrado. Ambas cosas. Ninguna de las dos satisfizo lo que Dios pedía acerca de la ofrenda. Y después, ¿qué dice? Entonces él se decayó su semblante, claro, se sintió muy mal, y es normal. A ver, si tú le llevas una ofrenda al Señor y pasa eso,
Pongámonos en los zapatos de Caín. Uy, qué cosa tan terrible, ¿no? Nos ponemos en los zapatos de Caín, pero bueno, pongámonos en los zapatos de Caín. Si yo llego con eso y el Señor me dice eso, yo, el semblante, digamos, se me cae el semblante, o sea, me pongo triste, me pongo achantado. Claro, lo normal. Eso es normal y eso no hay ningún reproche en eso. Más adelante vamos a mirar por qué. Mira, más adelante dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? El Señor ahí no lo está reprochando, no lo está reprochando, caer en la... ¿Qué es lo que está pasando? Que el problema de él está en su corazón, en la disposición de la... ¿Qué es lo que pasa? Muéstrame tu corazón realmente. Tú sabes lo que hay en tu corazón. Tú sabes lo que hay en tu corazón. Yo quiero que caigas en la cuenta porque yo no acepté esa ofrenda, pero seas tú, porque tú sabes por qué yo no acepté esa ofrenda. Entonces el Señor le dice más adelante, dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahí está dando el Señor una salida. ¿Se dan cuenta que el Señor le da una salida? Él ya tenía rencor, ya tenía odio inclusive hacia su hermano. Él ya tenía eso ahí, ya lo tenía en su corazón. Sin embargo, el Señor, sabiendo del odio, del rencor, de toda esta dificultad, el Señor le dice: si el pecado está a la puerta de tu corazón, tú tienes la oportunidad de enseñorearte de él y decirle no. Entonces ahí lo que está hablando el Señor es de ¿qué? De confesar el pecado, de arrepentirse. En ese momento, ¿él qué debió hacer? Él debió confesar el pecado. El Señor le estaba dando la oportunidad de confesar el pecado. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que nosotros podemos andar buscando en las buenas obras o en la religión, si nosotros hemos entendido que realmente ni las buenas obras ni la religión nos van a dar lo que Dios sacrifica, lo que Dios desea como ofrenda, nosotros debemos confesar nuestros pecados. ¿Y por qué? Porque si hacemos las cosas en nuestras buenas obras, estamos excluyendo a Dios, y eso es pecado. No le estamos dando nada. Y si seguimos una religión, simplemente nunca le hemos dado la gloria a Dios. Bueno, finalmente el Señor desea que nosotros estemos confesando nuestros pecados. Ahora, como hijos de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Que como hijos de Dios, dice la palabra de Dios. Vamos a mirar precisamente en Lucas 18. Vamos a Lucas 18, 10 al 14. Lucas 18. ¿Qué pasa cuando un hijo de Dios quiere ofrendarle algo al Señor? Quiere presentarle como un sacrificio al Señor. Vamos a Lucas 18, del 10 al 14. Dice la palabra de Dios así: dos hombres subieron al templo a orar. Dice el Señor Jesucristo, esto es una parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Al lado estaba el publicano. 2 veces a la semana y doy los diezmos de todo lo que gano, todo lo que gano. Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí hablamos de confesar nuestros pecados. Aquí hablamos del humillar delante. Y es que confesar nuestros pecados es humillarnos delante del Señor. ¿Qué debió hacer Caín entonces? Lo que debió hacer Caín es humillarse delante del Señor y confesar su pecado. Antes que el pecado estaba ahí. Habíamos hablado la semana pasada precisamente de eso, ¿no? Cómo resistir a las tentaciones. Él estaba tentado, estuvo tentado y aún estaba ahí el pecado a su puerta. Pero él, ¿qué debió hacer antes de que pasara todo lo que pasó? Y nosotros sabemos que la mano de él se levantó contra su hermano y lo mató. Pues él debió confesar sus pecados. ¿Y él lo hizo? No lo hizo.
nunca podría recibir esa ofrenda de un hombre como Caín, que no tenía un corazón arrepentido. Nunca tuvo un corazón arrepentido. Siempre áspero. Y también podemos decir que sin reconciliación con el prójimo es imposible que el Señor reciba una ofrenda. Dice, sin la reconciliación. Y esto sí que es importante. Y el Señor Jesucristo nos enseña acerca de esto. Sin la reconciliación es imposible. Vamos. La Biblia dice, si tú quieres una ofrenda contra tu hermano, antes de venir a traerme esa ofrenda, dice el Señor, tienes que reconciliarte con tu hermano. Acá él se reconcilió con su hermano. Él se levantó contra su hermano y comenzó seguramente a irse contra él, a hacerle mala cara y todas estas cosas, hasta que se levantó contra su hermano y lo mató. ¿Él qué tenía que hacer? Él sabía que tenía un problema con su hermano. Y de pronto él debió hacer lo que debió hacer, seguramente. Si él se reconcilia con su hermano, si él confiesa esos pecados, si deja su religión y deja que las buenas obras sean el centro de su vida, al Señor, pues el Señor lo restaura. Restaura la vida de Caín. Y es que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. El Señor le dio salidas a Caín, pero él prefirió sus buenas obras, su religión, nunca confesar sus pecados y nunca reconciliarse con su hermano, con alguien. Y vemos lo que pasó. Vemos el primer asesino de la palabra de Dios, el asesino de un hombre. Primero fue Caín. Y esa marca de Caín. Bueno, ¿quién le gustaría que le pusiera a una persona Caín? O no le gustaría ni Caín. Bueno, está por de Dios. El centro del universo. Y cuando el hombre es el centro del universo, desaparece. Y cuando el hombre es el centro del universo desaparece, todo lo que el hombre le pueda dar, lo que quiera darle al hombre, darle el hombre a Dios, va a ser inmundo, dice, como trapo de inmundicia. El Señor va a recibir una ofrenda, porque siempre el hombre en el centro del corazón. Hacemos las cosas por meritocracia, hacemos las cosas para que la gente nos vea, para ser exaltados, para ser vistos. Los hombres, esa ofrenda nunca va a aceptar el Señor. Y tú puedes exponer la palabra de Dios. Y tú puedes ser una buena persona. ¿Quién llevó esa ofrenda? ¿Quién? Abel la llevó. Muy bien. Y vamos a mirar por qué el Señor. Y vamos otra vez a Génesis, capítulo 4. Dice, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, ¿qué? De lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y precisamente vamos a mirar 4 cosas que hizo Abel. Abel hizo 4 cosas para que esa ofrenda fuera aceptada. Vamos a mirar. La primera, la vamos a mirar. Y es la gracia. Vámonos a Efesios 2, 8, 9. Vamos a Efesios 2, 8, 9. Es un texto bien conocido, bien hermoso. Y a veces queremos que nos lo debemos saber. Este es uno de los versículos, de los textos que deberíamos aprendernos de qué? De memoria. El bíblico
y 9. Y también vamos a leer Romanos 3, 24. Vamos a leer Efesios 2, 8 y 9. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí vamos a Romanos 3, 24 también, un poquito atrás. Vamos a Romanos 3, 24. Vamos a Romanos 3, 24. Dice la palabra de Dios: por cuanto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el 23, y el 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su qué. ¿A qué dice? ¿Por su qué? Por su gracia. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Lo primero que hace Abel es reconocer la gracia. La gracia. Vamos a mirar. Gracia. Eso es lo primero que hace Abel. ¿Qué significa la gracia? La gracia es un regalo que no merecemos, un regalo de Dios que no merecemos. Cuando siempre ponemos como este ejemplo, no es cuando de pronto el niño se ha portado mal todo el año, ha sido desobediente, perdió el año, mejor dicho, ese niño ha sido terrible. Y al final de año el papá le dice: hijo, ¿te acuerdas de la bicicleta que tú tanto querías? Y él le dice: sí, papi, ¿por qué? Te la doy, mira, te la regalo. ¡Wow! ¿Cómo así? Me la regaló y todo lo mal que me porté. Eso se llama gracia. Regalo que no merecemos. ¿Quién merece la salvación? ¿Quién merece la vida eterna? ¿Quién se ha portado tan bien como para decir: yo merezco esa salvación, la vida eterna, estar con el Señor todo el tiempo? Ninguno. La Biblia dice: por cuanto todos pecamos y estamos destituidos delante de la presencia de Dios, porque no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. Eso está en Romanos capítulo 3, ahí también lo podemos ver. Romanos capítulo 2 también lo podemos ver. Eso en tus casas lo pueden repasar. Pero lo primero que vio fue la gracia. ¿Y saben qué significa la gracia? Plan de Dios. Para que Dios reciba su ofrenda, para que sea usted como una ofrenda, usted tiene que decir, lo primero que tiene que decir es el plan de Dios, no es mío. Cuando pecaron, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de vistieron con esas hojas. El Señor les quitó eso, y el plan de Dios fue ponerles túnicas de pieles. ¿Y qué significa esas túnicas de pieles? Gracias. Y ahorita vamos a ver exactamente qué significa esas túnicas de pieles, porque ahí está lo más importante del mensaje. Entonces lo primero que tenemos que reconocer es la gracia. ¿Qué significa eso? Que el plan no es mío, el plan es del Señor. Si yo quiero ofrendar algo al Señor y presentarme como una ofrenda delante del Señor, yo tengo que reconocer que es el plan de Dios. De Dios solamente. Pero ahí mismo nos dice que, Romanos otra vez, 2, 8 y 9, porque por gracia que sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Fe. Aquí entonces podemos decir, tenemos que reconocer, y la más importante también es la fe. Cuando yo reconozco que es el plan de Dios, entonces tengo que mirar cuál es el plan de Dios. Diga, yo no me puedo salvar por mí mismo. Yo, por más buenas obras que haga, no me podría salvar. No podría presentarme como una ofrenda. No podría presentar una ofrenda delante de Dios. ¿Eso dijo? ¿Quién dijo eso? Abel dijo eso. Él se predijo eso mismo. Entonces es por gracia, es el plan de Dios. Ahora voy a mirar. Y tanto Adán como Eva los habían educado y ellos habían visto todo lo que había pasado. Tanto lo había pasado con Abel como con Caín. Y
toda su esperanza en el Señor, en lo que Él dijera. ¿Qué es? La certeza y la convicción de lo que no se ve. Él entendía claramente que era la fe realmente la que iba a llevar allí. Esa ofrenda tenía que tener la gracia y era el plan de Dios y tenía que desarrollarse en un plan que se llamaba fe. La fe tenía que depositarla y esta fe no debería de ser depositada en su propia fuerza, en sus propios logros. Por eso no podía tomar de los frutos. Porque si él tomaba de los frutos, entonces significaba que eran sus propias fuerzas, su propia capacidad. Él tenía que tomar ¿de qué? De los animales. ¿Y qué llevó? Una oveja gorda, la mejor de todas. ¿Por qué? Porque él entendía muy claramente el plan de Dios. Entonces, él entendía claramente que era el plan de Dios, que era gracia, que era un regalo inmerecido, que tenía que poner la fe en el Salvador. También que tenía, vamos a mirar otro acá, que confesar sus pecados. Con toda seguridad, estoy seguro que él, antes de llegar a darle esa ofrenda al Señor, él tuvo que hacer la confesión de sus pecados. La Biblia nos dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es importante presentar la ofrenda, antes de presentar la ofrenda, siempre confesar nuestros pecados. ¿Qué pasa con una conversión? ¿Qué pasa cuando una persona entiende que hay un plan de Dios? ¿Qué es el plan de Dios? Que debemos por fe reconocer al Señor Jesucristo para que ese plan se cumpla. Inmediatamente viene ¿qué? Una confesión de pecados. ¿Qué significa confesar nuestros pecados? ¿Qué significa un arrepentimiento? Un arrepentimiento es un cambio de dirección. Cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, usted está diciéndole, o tú estás diciéndole al Señor, Señor, reconozco ese plan y reconozco que he hecho las cosas en mis propias capacidades. Ahora reconozco el sacrificio de Jesucristo. Reconozco que tu plan es el que va a funcionar. No es mi plan, no son mis buenas obras, no son las buenas cosas que yo haga, es el plan tuyo. Por eso reconozco a Cristo como Señor y Salvador. Es el plan de Dios. Entonces, para eso necesitamos un arrepentimiento. Necesitamos confesar nuestros pecados. Necesitamos confesar nuestros pecados. Ahí está 1 Juan 1:9. Fíjense lo que pasó. Vamos a retomar también el texto otra vez en Lucas 18. Vamos a mirar Lucas otra vez 18 ahí rápidamente. Lucas 18, 10 al 14. Lucas 18. Vamos a mirar Lucas 18 otra vez. Y miramos aquí. Más, dice, estaba el publicano y estaba el fariseo, estando lejos, no quería ni aún alzar, el versículo 13, los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hay ahí? Un arrepentimiento. Si tú dices, yo entiendo que es la gracia de Dios, que es el plan de Dios, entiendo que es por fe en Jesucristo, y tú no te arrepientes, pues no ha pasado nada. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. ¿Qué pasó con Abel? Antes de entregar la ofrenda, con toda seguridad, el Señor vio el corazón de Abel y tuvo un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido. Entonces, esto es otra cosa. Y por supuesto, otra cosa que tenemos que hacer es reconciliarnos con nuestro prójimo, como ya lo hemos visto. Reconciliarnos, ahí está, reconciliarnos con el prójimo. Y eso lo vimos nosotros también. Ahí podemos mirar ese texto. Mateo 5, 23 y 24. Vamos un poquito atrás. 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice?
Versículo 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta ¿qué? Tu ofrenda. ¿Se dan cuenta? Mateo 5, 23 y 24. Mateo 5, 23. 23 y 24. Ahí está. Mateo 5, 23. Tenemos que reconciliarnos. Abel tenía corazón amoroso. Abel tenía un corazón amoroso hacia sus hermanos, diferente a Caín. Caín tenía un corazón duro, envidioso. Y Dios no podía aceptar eso. No podía aceptar la ofrenda. De ninguna manera iba a aceptar la ofrenda de Caín. Nunca lo podría hacer. Pues eso es Caín y Abel. Y ahora nosotros, ¿qué hay de nosotros? Primeramente, ¿será que entendemos que para que el Señor reciba una ofrenda de parte de nosotros y nosotros mismos, primeramente, seamos una ofrenda para el Señor, debemos reconocer que ha sido la gracia de Dios? ¿Será que lo hemos hecho? ¿Que es el plan de Dios? ¿No es nuestro? ¿Hemos depositado nuestra fe en nuestro Salvador? En el único camino, la única verdad y la única vida. Juan 14:6. Es el único. ¿Lo hemos hecho? ¿Será que verdaderamente nos hemos arrepentido y hemos confesado nuestros pecados? Primeramente el de incredulidad y decir que lo hemos hecho en nuestras propias fuerzas y que de ahí en adelante Dios va a ocupar el espacio en nuestro corazón, va a llenar cada espacio en nuestro corazón. Y también nos hemos reconciliado con el prójimo. ¿Lo hemos hecho? Vamos a Génesis 3:21 para culminar, para terminar. Y vamos a decir algo. Dice la palabra de Dios en Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Vamos a tomar Hebreos 9:22. Vamos a ir a Hebreos 9:22 y vamos a mirar qué tiene que ver Hebreos 9:22 con este. Hebreos 9:22. Dice, y casi todos purificados según la ley con sangre. ¿Y qué dice? Según la parte número 2. ¿Y sin qué? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿No se hace qué? Remisión de pecados. Hebreos 9:22. ¿Qué tiene que ver eso con este versículo 21? Del 3:21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí vemos el primer sacrificio. Hubo un derramamiento de sangre. ¿Hubo un derramamiento de sangre? ¿De quién? Del animal, o los animales que él sacrificó. Pero ¿qué era lo que quería el Señor hablarnos a través de esto? ¿Qué significa esas túnicas de pieles? Cristo. La sangre que derramó Jesucristo por cada uno de nosotros. Es maravillosa. Es increíble. Abel lo entendió perfectamente. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y era necesario que él sacrificara a esa oveja. Que esa oveja fuese derramado cada gota de sangre de la oveja mejor, la mejor ovejita que tenía y entregársela ahí. ¿Saben qué? El Señor acepta solamente el sacrificio de Jesucristo. Solamente la sangre de Jesucristo nos cubre. Solamente Cristo es la ofrenda que el Señor acepta. Si tú vas con tus buenas obras, con tu buena intención y todo, el Señor no te va a aceptar. Tú tienes que llegar delante del Señor con Cristo, aceptando el sacrificio de Cristo. Y las obras vendrán después, como consecuencia de caminar con el Señor.
Las obras son consecuencia y no son causa. Las obras hacen parte de tu andar, de tu caminar con el Señor, de la santificación de tu vida. Pero es necesario y lo más importante que tú te presentes con Cristo. A veces se presentó con la ovejita que representaba el sacrificio de Jesucristo. Él entendió que no eran los frutos que él había cultivado, que iba a cultivar o que veía por ahí, porque había mucho fruto, mucho árbol, muchas cosas para entregar al Señor. Él podía ir con una canasta bien adornada, hermosa, recoger frutas de acá, frutas de allá, así como a veces nosotros hacemos cuando alguien está enfermo, ¿cierto? Y le entregamos una canastica de frutas, está muy bonito el detalle, pero el Señor no acepta eso porque eso es humano. El único sacrificio, la única ofrenda que el Señor acepta es Cristo. Solamente Cristo. No hay otro. En ningún otro hay salvación. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Él es la reconciliación. Es solamente Cristo. Cristo. Solamente el Señor Jesucristo es la ofrenda perfecta. Es el sacrificio perfecto. Vamos a ver. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por hablar de nuestras vidas. Seguramente hemos hecho las cosas como mejor nos parece, Señor. Y en este tiempo, Señor, cuando hemos estado a solas, cuando hemos estado en nuestras casas a causa de esta pandemia, Señor, muchos seguramente han reconsiderado su vida y han dicho, bueno, ¿qué es esta vida? Entonces, no es nada realmente. No tiene sentido seguramente para algunos. Algunos otros han querido ponerse a paz contigo y han hecho buenas obras y han hecho cosas que están bien delante de la sociedad, pero no es suficiente, Señor. Lo más importante es reconocer a Cristo y presentarlo como sacrificio vivo, santo y agradable. Para que ese sacrificio vivo, santo y agradable sea aceptado, es necesario reconocer a Cristo. Tu palabra dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que aceptan esa gracia, ese regalo, ese plan tuyo, Señor, les da el derecho, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso te ruego, Padre, que lo primero que hagamos es reconciliarnos contigo, Señor, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reconocer que la única ofrenda que tú vas a recibir es la ofrenda de Cristo en nuestros corazones. Nunca nos podríamos presentar delante de ti solamente por nuestras buenas obras, porque siempre te vamos a negar. Por eso, con un corazón arrepentido, un contrito y humillado, así como este ejemplo del publicano, Señor, como esta parábola del Señor, queremos presentarnos y decirte: sé propicio a mi pecador, acepta. Reconcíliame, Señor. Reconozco el sacrificio de Cristo en la cruz. Reconozco que en mis propias fuerzas nunca voy a ser salvo y nunca me vas a recibir como una ofrenda. Por eso, Señor, la ofrenda que tú vas a aceptar. Recibo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Recibo ese regalo maravilloso que me das por gracia. Reconozco que es el plan tuyo, Señor. Me humillo delante de ti y acepto al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Y porque Él murió por mí en la cruz, el resto de mi vida que me quede sobre esta tierra será para ti. Si tú haces una oración con el corazón, así no sean estas mismas palabras, el Señor te va a recibir tu palabra, y la palabra de Dios dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Por eso te invito a que siempre consideres tu vida y mires realmente cuál es la ofrenda que tú le estás dando al Señor.
Gracias, Señor, por este tiempo, por hablar primeramente a mi corazón y mi vida y a cada uno de los que estamos aquí y los que están escuchando.